Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, hermanita Marta León, por hacerse cargo. Y muy buena tarde para todos, bienvenidos. Es viernes y al ser viernes estamos nosotros exponiendo la carta a los romanos. Ubíquese por favor en el capítulo 9 de la carta a los romanos, sea tan amable. Bien, nosotros ya estudiamos los primeros 5 versículos de esta carta. Y esos primeros 5 versículos nos hablaron de la tristeza de Pablo ante la situación de Israel. Ahora tenemos que entrar a la lección número 2. La lección número 2 se llama La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Así se llama. Usted ya tiene los títulos en su cuaderno. Lección número 2. La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Dice que esto va desde el versículo 6 hasta el versículo 33. Del 6 al 33. Nos encontramos con lo siguiente. Primero tenemos que leer y escudriñar los versículos que van del 6 al 13. Recuerde usted que en los versículos 1 y 2 y 3 de Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo expresa su gran tristeza y su continuo dolor por causa de sus compatriotas, sus paisanos, es decir, los israelitas. Ya que a ellos se les dio de parte de Dios una serie de beneficios. ¿Cuántos beneficios en total? Detallados desde el versículo 4 y hasta el versículo 5. ¿Cuántos beneficios en total? Muy bien. ¿Cuántos beneficios en total? 8 beneficios en total, muy bien. Y con todos los beneficios que Dios le dio a esa gente sigue sin creer en el Evangelio, lo cual quiere decir que una persona no cree en el Evangelio por la cantidad de beneficios que recibe, sino que una persona cree en el Evangelio es porque el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio. Y creo, si no estoy mal, que así comenzamos nosotros la exposición de la palabra de Dios hace 8 días diciendo lo mismo. Una persona no se convierte por la cantidad de milagros que recibe. Una persona no se convierte por la cantidad de bendiciones que recibe. Una persona no se convierte por si consiguió trabajo o no consiguió trabajo. Por si consiguió plata o no consiguió plata. Por si volvió el hijo o volvió el marido o no volvió el marido. Una persona se convierte porque el Espíritu de Dios lo convierte, así de sencillo. Así no haya recibido ningún milagro, así no haya recibido ninguna señal extraordinaria de parte de Dios. ¿Cuánta gente recibió milagros en los días del Señor Jesucristo? Y eran los que después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Así de desagradecidos, así de corruptos y así de depravados. Ok, entonces ya entendiendo el porqué de la tristeza del apóstol Pablo, ahora pasamos nosotros a este tema que es la incredulidad del judío. ¿Por qué la incredulidad del judío? Y de entrada se dice ahí, en ese título de esa lección, que la incredulidad del judío no es culpa de Dios. ¿Sí? La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Y qué bueno que se diga esto de entrada. ¿Por qué? Por esa tendencia, por esa maña que tenemos los seres humanos a echarle la culpa a Dios por todo lo malo que nos pasa. Y a excusarnos y a escudarnos nosotros, escudamos nuestro mal comportamiento en Dios. Si yo me porto así debe ser por Dios, porque si Dios no quisiera que yo me portara así, pues Dios ya me había cambiado. Qué belleza echándole la culpa a Dios por absolutamente todo lo que yo hago, ¿no? Pero aquí de entrada, la incredulidad del judío no es culpa de Dios. Ubíquese por favor en el versículo 6 y tenemos que comenzar la lectura ahí en ese versículo 6. Si usted es tan amable. Me avisa cuando ya. Ok, dice el versículo 6 lo siguiente. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, esto se pone cada vez más serio, se pone cada vez más rudo y se pone cada vez más chévere. Desde mi óptica se pone cada vez más chévere, se pone cada vez más interesante. A mí la verdad tengo que reconocer que me complace mucho estos capítulos que hablan de la soberanía divina en medio de tanta corrupción del hombre y en medio de tanta ideología que exalta al hombre. Qué bueno encontrarme en estos capítulos en donde el hombre es reducido a la nada y Dios es exaltado por encima de todo. Eso es una maravilla. Muy bien. Entonces comenzamos versículo por versículo. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Esa frase es espectacular. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios no falla. Si hay algo en este universo que sea eficaz, que sea eficiente, que sea perfecta, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla. Y entonces está diciendo de entrada, ¿no? Pero ¿por qué los israelitas, si se les dio, gracias Nuri por el gran trabajo que acabas de hacer, si se les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto en el tabernáculo, las promesas, los patriarcas, y el mismo Cristo salió de ese pueblo? ¿Y por qué ese pueblo no se ha convertido? ¿Y por qué ese pueblo no ha sido salvado? Eso debe ser que lo que Dios prometió sobre ese pueblo no se cumplió. En ese sentido, el ser humano está echando de la culpa a Dios. En ese sentido, el pueblo está diciendo: Dios tiene la culpa de que el pueblo no se haya convertido. No el pueblo que no fue capaz de asumir los beneficios y retribuir justamente en medio de tanto beneficio, arrepintiéndose de su pecado y creyendo en el evangelio. La culpa no es del pueblo, sino que ahora la culpa es de Dios. Mire, si aquí Dios es el responsable de algo, Dios es el responsable de haberle dado a ese pueblo la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto en el tabernáculo, las promesas, los patriarcas y al mismo Cristo. Dios es responsable de eso. Lo cual quiere decir que Dios es responsable de todo lo bueno. Que Dios es responsable de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Que Dios es responsable de todo lo maravilloso que le ocurre al ser humano en su vida, pero no es responsable de la incredulidad del hombre, ni el pecado del hombre, ni de las mañas del hombre, ni de los vicios del hombre, ni de la total depravación del hombre. De eso. Entonces, aquel que dice, cristiano necio que dice: pues si Dios me quiere diferente, pues que me cambie. O sea que si usted no ha cambiado, es por culpa de Dios. Pero entonces el día que cambie, usted va a decir: gracias a Dios cambié. Entonces usted cambió. Cuando cambia es porque usted cambia. Y cuando no cambia es porque Dios no lo ha cambiado. ¿Sí se da cuenta esa maña? ¿Sí se da cuenta esa tendencia tan horrible de nosotros? A atribuirnos lo bueno a nosotros y lo malo a Dios. Y aquí de entrada pues se dice: no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Cuando habla de Israel está hablando de un individuo, Israel, que es Jacob, ¿no? Jacob es Israel. Y está diciendo: es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Uy, ¿cómo así que no todos los que descienden de Israel son israelitas? No. Lo aclara en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino, mira lo que dice: en Isaac te será llamada descendencia. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Abraham le dijo: mire, Abraham, le prometo que su descendencia será bendita, que su descendencia será como el polvo de la tierra, que su descendencia será como la arena que está junto al mar, que su descendencia será como las estrellas del cielo, pero le aclara cuál descendencia. Le aclara por qué línea de descendencia. Y es la descendencia que viene a través de Isaac,
que fue el único hijo que Abraham tuvo con su esposa legítima, que fue Sara. Porque ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Le hago la pregunta y usted responde. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No, señores, no, señoras, están todos equivocados. Abraham no tuvo 2 hijos solamente. La Sagrada Escritura es clara al enseñar que Abraham tuvo 8 hijos, no 2, 8. No 2, 8. Génesis capítulo 16 aclara el nacimiento de Ismael. Muy bien. Después vino el nacimiento de Isaac. Y cuando Sara muere, Abraham se mete con una mujer llamada Cetura. Y en Génesis capítulo 25, en Génesis capítulo 25, búsquelo por favor, dice, Abraham tomó otra mujer. Ya había tomado a Agar, con ella tuvo un hijo, ya había tomado a Sara, con ella tuvo un hijo. Todo el mundo cuenta hasta ahí, dice Abraham tuvo 2 hijos. No, la Biblia no termina ahí. Génesis 25 dice, tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Mire lo que dice acá. Simram, Joksán, Medán van 3. Madián, Isbac y Súa, otros 3. Son 6. Más Ismael, 7. Más Isaac, 8. Quiere decir que Abraham tuvo 3 mujeres. Sara, Agar y Cetura. Sara le dio 1, Agar le dio 1 y Cetura le dio 6. Nuevamente le hago yo la pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 8. 8 hijos que quizás vendrían a reclamar las promesas del pacto, a reclamar que son los hijos según la promesa, a reclamar los privilegios, a reclamar un montón de cosas, pero el Señor fue sumamente claro. Y al ser sumamente claro, le dice a Abraham, Abraham, usted puede tener 1000 hijos, pero yo en mi soberanía he definido que en Isaac le será llamada descendencia. O sea, que la descendencia suya que va a ser bendita, que la descendencia suya que va a ser la heredera de las promesas del pacto, de los beneficios y los privilegios de la comunión con Dios, será la descendencia del linaje de Isaac. Ahora, alguno dirá, pero ¿por qué excluye a Ismael y por qué excluye a los 6 hijos de Cetura? Y aquí viene la maravillosa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué de 8 hijos el Señor excluye a 7 y se queda con 1? ¿Por qué? ¿Por qué no dice en Isaac y en Ismael y en los 6 hijos que va a tener con Cetura le será llamada descendencia? Porque de los 8 que Dios sabe que va a tener, Dios escoge 1 y dice, en Isaac le será llamada descendencia. ¿Por qué? Dijimos desde los últimos versículos del capítulo 8 de la carta a los Romanos que eso se iba poniendo cada vez más fuerte. Y eso se iba poniendo cada vez más, como dicen algunos, más denso. ¿Pero por qué fuerte? ¿Pero por qué denso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué escoge a 1 y a los otros 7 no? ¿Por qué escoge a 1 para que fueran beneficiarios del pacto y a los otros 7 no? ¿Por qué no escoge a los 8? ¿Acaso no tiene para los 8? El Señor no tiene para los 8. Tiene para los 8, para 80, para 800, para 8,000, para 8 millones, para 8 billones. El Señor tiene para todos. ¿Pero por qué no para todos? ¿Por qué no para todos? Si al fin y al cabo, el primer hijo que tuvo ni siquiera fue Isaac. El primer hijo que tuvo fue Ismael, dice la Sagrada Escritura. O sea que Ismael viene siendo el primogénito. Pero no escoge a Ismael, escoge a Isaac y le dice, en Isaac le será dada
descendencia. La descendencia de Isaac será bendita. Punto. ¿Por qué no la de Ismael? ¿Por qué no la de los 6 hijos de Cetura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero resulta que él tomó otra mujer. Dice Génesis capítulo 25. Fue Cetura. ¿Qué quiere decir? Que no era una esclava. Quiere decir que la tomó como mujer, como esposa. O sea que Cetura también fue esposa. O sea que él también tuvo un matrimonio con Cetura. Él también tuvo un hogar y tuvo una familia con Cetura tras la muerte de Sara. Es exactamente lo que estamos preguntando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A mí me encanta esa respuesta de Marta Poveda. Dice, no tengo la menor idea. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial la primera esposa que no tenga la segunda? En muchas oportunidades la segunda es muchísimo mejor que la primera. ¿Por qué? Y se cuenta que aquí podemos comenzar a alegar un montón de cosas, argumentar un montón de cosas, pero solamente hay una respuesta. Y la respuesta la acaba de decir muy bien Natalia. Esa es la única respuesta que se puede dar acá. La respuesta se llama soberanía divina. Esa es la única respuesta. Soberanía divina. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios hace ¿qué? Él mismo lo dice en la Sagrada Escritura. Ser soberano es el soberano del universo. Quiere decir que Dios hace, exacto, lo que Él quiere. Y no tiene necesidad de preguntarle a nadie ni de contar con el consejo de nadie porque Él es soberano. Punto. Aquí nos comenzamos a dar cuenta de algo. ¿De qué? Del amor de Dios. Mire, lo último que se nos dijo en Romanos capítulo 8. Compruébelo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El último versículo de Romanos capítulo 8 nos habla del amor de Dios. Pero Romanos capítulo 9 nos comienza a especificar cómo es el amor de Dios. Para que ninguno se lleve una idea equivocada. Dios es amor, pero su amor, Dios es amor, Romanos capítulo 8. Pero su amor es un amor como, Romanos capítulo 9. Su amor es soberano. Muy bien, otra vez Natalia, muy bien. Dios es amor, Romanos capítulo 8, pero su amor es soberano. ¿Qué quiere decir? Que Dios es amor, que Dios es gracia, que Dios es misericordia, pero que Dios manifiesta su amor, manifiesta su gracia y manifiesta su amor sobre, Romanos capítulo 9, sobre, a ver quién lo está entendiendo. Porque de 8 escogió a Isaac, entonces Dios es soberano, perdón, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia, pero manifiesta su amor, su gracia y su misericordia sobre, otra vez Natalia, muy bien, sobre quien Él quiera, punto, ya, se acabó, es hasta ahí. Eso es lo que uno tiene que entender acá. Y entre más rápido uno lo entienda y entre más rápido uno lo asuma y entre más rápido uno inclina la cerviz frente a estas verdades, mejor le va a ir con Dios. Mejor le va a ir con Dios. El Señor no quiere a los que yo quiero que quiera. El Señor no derrama su gracia sobre los que yo quiero que derrame su gracia. El Señor no derrama su misericordia sobre los que yo quiero que Él derrame su misericordia. El Señor no hace aquí como yo quiero que haga. El Señor hace aquí como Él quiera hacer. Y si alguien lo está entendiendo, por más que le esté doliendo, si alguien lo está asumiendo, por más que le esté pareciendo duro el tema, mejor, más rápido. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Que Dios ama a todos los seres humanos por igual, pues eso no está en la Sagrada Escritura. Que su gracia es la misma sobre todos los seres humanos, pues eso no está en la Sagrada Escritura. Que su misericordia es la misma sobre todos los seres humanos, pues eso no está en la Sagrada Escritura. Aunque la Biblia diga, porque yo sé que más de uno está pensando en más de un versículo, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, que Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos,
Eso se refiere a una gracia que es una gracia general. Y sin embargo, cuando hablamos en términos de esa gracia general, porque su sol sale sobre el peor de los impíos y sobre el mejor de los hijos de Dios, nos damos cuenta que esa gracia general causa unos efectos diferentes en el uno y en el otro. Porque ¿por qué el uno crece, tiene mayor inteligencia? El uno se emplea mejor, tiene mejores oportunidades laborales, hace plata tan rápido, no sabe lo que es la pobreza, sí sabe lo que es la sobreabundancia y siempre vive una vida así. Y sobre el otro también hay una gracia, pero el otro lastimosamente no tiene el mismo grado de inteligencia, no tiene el mismo grado de emprendimiento, todo lo que hace en lugar de prosperar, todo lo que hace lo lleva a la ruina y pasa hambres. No es lo mismo. El uno fue creado como un pajarito, el otro fue creado como un perro, el otro fue creado como un gato. Y sin embargo la gracia de Dios está sobre toda la creación, pero el Señor a uno lo creó de una manera y al otro lo creó de otra manera. Y eso cuando hablamos de la gracia general, de la gracia común, pero cuando hablamos ahora de la gracia especial, que es la que se derrama sobre el individuo para salvarlo, la gracia especial, que es la obra del Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, justicia y juicio. La gracia especial, que es esa dotación de fe para que la persona pueda creer en el Evangelio, pues tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Porque el Señor reparte a cada uno como Él quiere. Porque el Señor dota al uno de una manera como no dota al otro. Porque el Señor le da a uno dones que no le da a los otros. Y ahí nos damos cuenta que realmente la gracia de Dios es multiforme. Y se llama así en el Nuevo Testamento, la multiforme gracia de Dios. Y yo vuelvo a recordarles, esto yo ya lo había dicho, que una de las doctrinas contra las que yo más peleé en la primera etapa de cristiano, cuando me dediqué al estudio de la Sagrada Escritura y llegué a esto, habían unas palabritas que definitivamente a mí no me gustaban. La palabra escogió, la palabra eligió, la palabra predestinó. No era tan fácil para mí, porque yo venía de un contexto en donde me habían enseñado que Dios ama a todos los seres humanos de la misma manera, que tiene gracia y misericordia sobre todos los seres humanos de la misma manera. Y entonces no me cabe en la cabeza el concepto de escogido, si Dios ama a todos los seres humanos de la misma manera, porque habla de unos escogidos. Si la gracia de Dios es la misma sobre todos los seres humanos de la misma manera, porque habla de unos elegidos. Si la misericordia de Dios es la misma sobre todos los seres humanos de la misma manera, porque habla de unos predestinados. Entonces peleé contra eso. Y peleé contra eso metiéndome en la misma palabra, metiéndome en la misma doctrina, metiéndome en la misma Biblia. No peleé contra eso yéndome de la iglesia, no peleé contra eso dejando de leer la Biblia, sino que lo convertí realmente en un asunto de estudio serio. ¿Y qué pasó? Pues lo mismo que con Jacob. Dios me venció, Dios me ganó, Dios me enseñó y me dijo, yo soy amor, pero amor soberano. Yo soy gracia, pero gracia soberana. Yo soy misericordia, pero misericordia soberana. Y al ser amor soberano, tengo unos escogidos. Y al ser amor soberano, tengo unos elegidos. Y al ser amor soberano, tengo unos predestinados. Es así. Si una parte de mi ser no lo acepta, la parte que no lo está aceptando se llama carne. Si a una parte de mí se le está cayendo gorda esta doctrina, se llama carne. La carne es la que no acepta. Entonces aquí dice claramente, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir, de los 8 hijos de Abraham, se excluyen 7, y solamente se le da el favoritismo a uno. Se le da el privilegio a uno. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Muy bien. Porque ¿cuántos de los 8 hijos Dios le prometió a Abraham? ¿Cuántos?
¿Cuántos de los 8 hijos que tuvo Abraham, Dios le prometió a Abraham? 1. Isaac. Muy bien. Soberanía. La soberanía divina implica que Dios hace conforme a lo que Él mismo ha prometido, a lo que Él mismo ha dicho que haría, no a lo que el ser humano le quiere imponer. Bendeciré tu descendencia. Ok, entonces pongámonos a tener hijos. Mire, aquí está Ismael. Yo no le hablé de Ismael. Aquí están los 6 hijos que tuve con Cetura. Yo no le hablé de los 6 hijos con Cetura. Yo le hablé a usted de un hijo que tendría de manera milagrosa con Sara. De manera que, como soy soberano, puedo hacer conforme a lo que yo a usted le prometí. Y es que Dios en su soberanía se limita a hacer única y exclusivamente lo que Él ha prometido en su santa palabra. Y nada más que eso. Y el ser humano no lo puede obligar ni chantajear para que haga alguna cosa que Él no ha prometido. Porque Él dice, mire, yo soy soberano y yo me limito a hacer lo que yo mismo dije que haría, lo que yo mismo prometí que haría. Señor, así no me sirve. Si así no le sirve, como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si se quieren ir, pues váyanse. Si así no le sirve a usted. Pero Dios dice, pero así, a mí sí me sirve así. A mí sí me sirve así. Porque está dentro del contexto de mi naturaleza. Yo soy Dios soberano. Y un soberano hace conforme, exactamente, estrictamente, literalmente lo que ha prometido. Entonces aclara el apóstol Pablo la primera frase del versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. ¡Ojo! Porque aquí comenzamos nosotros a decir lo siguiente, a decir, ay, pero pobrecito Ismael, ay, pero pobrecito Simram, pobrecito Joxán, pobrecito Medán, pobrecito Madián, pobrecito Isbac, pobrecito Súa. Y claro, desde el corazón, desde la carne, uno lo analiza de esa manera. Pero no lo tiene uno que analizar desde el corazón o desde la carne. Lo tiene que analizar es desde lo que Dios prometió. Y es que Dios le dijo a Abraham, antes de que tuviera hijos, en Isaac te será llamada descendencia. El hijo que va a tener con Sara será el heredero, punto, se acabó. De ahí en adelante, si usted quiere tener 200 hijos, pero entienda lo que yo le estoy prometiendo desde el principio. Si de ahí en adelante quiere tener 1547 hijos, pero entienda lo que yo le estoy prometiendo desde el principio. Usted puede tener 1547, pero yo no voy a hacer lo mismo en los 1547 hijos que usted me quiera venir aquí a imponer. Yo voy a hacer mi voluntad en aquel que dije que bendeciría, que haría prosperar y que haría crecer. Dios es fiel a su palabra. Entonces, ¿entiende usted la primera frase del versículo 6 que dice, no que la palabra de Dios haya fallado? ¿La palabra de Dios falló? ¿O la palabra de Dios se cumplió? ¿Qué dice usted? La palabra de Dios se cumplió. Y entonces, ¿qué pasó con los otros 7? Usted tendrá que seguir contestando. Por eso, la palabra de Dios se cumplió. ¿Pero por qué? Si mire los otros 7 pobrecitos. Por eso, la palabra de Dios se cumplió. Pero pobrecitos, con todo y lo pobrecitos, como usted los quiera catalogar, pero Dios había dicho desde el principio que era en Isaac, a través del cual le sería llamada la descendencia, no a través de los otros 7, o 70, o 700, o 7,000, o 7 millones de hijos que quisiera tener. Tenga los que quiera, pero en Isaac le será llamada descendencia. Dios hace como Él quiere, Él es soberano, punto. Su amor, Romanos capítulo 8, es soberano, Romanos capítulo 9. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso dice Génesis capítulo 18, versículo 10.
Mira lo que dice Carolina, pero eso está muy bien. No hay que lamentarse por lo que está fuera de la voluntad de Dios. Punto. Si algo se quedó por fuera de la voluntad de Dios, si alguien se quedó por fuera de la voluntad de Dios, lamentarse por eso. ¿Qué prefiere usted? ¿Lamentarse por lo que queda fuera de la voluntad de Dios o alegrarse por lo que se está cumpliendo dentro de la voluntad de Dios? Le repito el planteamiento y la pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Lamentarse por lo que se queda fuera sin cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿O alegrarse por lo que está dentro del cumplimiento de lo que Dios ha prometido? ¿Qué prefiere? Algunos prefieren lamentarse, viven por fuera de la voluntad de Dios porque la vida no sale como ellos quieren que salga. Pero es que aquí el objetivo no es que la vida salga como yo quiero que salga. Aquí el objetivo es que la vida salga como Dios ha prometido que tiene que salir. ¿Está quedando claro esto que estamos diciendo? ¿Hasta ahí está claro? Leo lo que usted está escribiendo. Aceptar y alegrarme por su fidelidad y cumplimiento, por lo que se está cumpliendo dentro del cumplimiento. Nosotros no podemos cambiar nada, solo nos distraemos en lo que no es. Es mejor entender la voluntad de Dios para gozarnos en eso y ser parte. ¿Se está entendiendo? ¿Cierto? Bueno, listo. Otra vez el versículo 9. Recuerde que está en Génesis capítulo 18, versículo 10. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El Señor le habló de Agar. El Señor le habló de Cetura. No, ¿no es cierto? No. Muy bien. Y entonces, si el Señor no le habló de Agar, el que Abraham se hubiera metido con Agar, ¿es culpa de Dios? Y si el Señor no le habló de Cetura, el que Abraham se hubiera metido con Cetura, ¿es culpa de Dios? Y si Dios le habló a Abraham de un hijo con Sara, el que Abraham haya tenido hijos con Agar o haya tenido 6 hijos con Cetura, ¿es culpa de Dios? ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Por eso dice claramente el versículo 8. No los que son hijos según la carne. ¿Y cómo así los hijos que Abraham tuvo según la carne? Son los hijos que él tuvo porque se le dio. Y son los hijos que él tuvo con esas mujeres con las que se metió porque a él se le dio. Y que nadie culpe a Dios del por qué Abraham se metió con Agar o de por qué Abraham se metió con Cetura y de por qué nació Ismael y de por qué nacieron los otros 6 hijos que tuvo con Cetura. Porque Dios es responsable del hijo aquel que nació producto de un milagro. Y el único de los 8 que nació producto de un milagro fue Isaac. Los otros, ese es hijo según el Espíritu, ese es hijo según la promesa, ese es hijo producto de un milagro, ese es hijo según lo extraordinario, mientras que los otros son hijos según la carne, porque fue la propia carne de Abraham la que tomó la decisión de meterse con estas mujeres y engendrar estos hijos. ¿Eso está quedando claro o no está quedando claro? Mi marido se fue con otra y adulteró y por allá tuvo un hijo. Bueno, esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Ah, entonces que su marido la haya abandonado y se haya ido con otra y la haya embarazado, entonces eso fue que Dios lo hizo así. El culpable sigue siendo Dios. Pobre Dios, Dios es el culpable de todo, absolutamente todo lo que pasa en el universo. No, Dios no es el culpable. Dios no es el responsable. Como Dios no es el culpable, sí, Abraham se mete con Agar, que es una esclava egipcia. Eso es un yugo desigual. ¿Dios es el culpable de que yo me meta en un yugo desigual con los incrédulos? Pues la voluntad, porque yo le pregunté a Dios esa vez y me dijo que sí. ¿Ah, sí? O sea que Dios contradijo lo que había escrito en su palabra cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A mí me dijo al oído, sí, hágalo. Yo creo que más bien el que le susurró al oído
El que le susurró al oído esa vez diciéndole, métase con ese incrédulo o métase con esa incrédula, no fue Dios. Yo creo que el que le susurró al oído, contradiciendo la palabra de Dios, fue el mismo diablo. Porque Dios no contradice su palabra. El diablo sí contradice la palabra de Dios. Y eso fue una amalgama entre una amalgama entre Satanás y la carne. Son decisiones en la carne. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de tomar decisiones en la carne? ¿Qué queda de nuestras decisiones en la carne? ¿Qué queda de nuestras Agares, de nuestros Ismaeles, de nuestros Seturas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué queda de todo eso? Es la pregunta. Si claramente se dijo en la primera parte de Romanos capítulo 8 que todo lo que es de la carne es muerte, destrucción. Eso es. Dice, qué absurdo nos volvemos para justificar nuestro mal comportamiento. Sí, así somos. No hay nada extraordinario en los 7 hijos más de Abraham. Solo en Isaac está el milagro extraordinario por ser soberanía divina. Muy bien, problemas. Es que era así, mire, era así de sencillo. Se lo voy a poner muy sencillo, muy básico, muy fácil de explicar. Dios se le aparece a Abraham cuando Abraham no tenía hijos. No tenía hijos y tenía a su esposa, ¿no es cierto? Ninguno de los dos está en capacidad, humanamente hablando, de poder engendrar o concebir un hijo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque primero, ya son muy viejos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Segundo, a Sara ya le cesó la costumbre de las mujeres. Quiere decir, ya no le llega la menstruación. Quiere decir que ya no está ovulando. Quiere decir que su etapa de fertilidad ya pasó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aparte de eso, ella es estéril. Su matriz es estéril. Si miramos el caso de Abraham, está más viejo que Sara, tiene 10 años más. Y ya a esa edad es un hombre impotente. Solamente después del milagro, después de que Dios comenzó a obrar, y mira aquí esto. Porque es que cuando Dios comienza a obrar un milagro y comienza a rejuvenecer a Abraham, pregunta, ¿qué hace Abraham con esa juventud que está recobrando? ¿Qué hace Abraham con esa juventud que se le está restaurando? ¿Qué hace Abraham con esa fuerza que Dios le está dando? ¿Qué hace Abraham? Disiérnalo, por favor. ¿Qué hace Abraham? ¿Para qué Dios rejuvenece a Abraham? ¿Y qué hace Abraham con esa juventud? A ver quién lo está entendiendo. ¿Sí? A ver quién lo está entendiendo. Exacto, mire, si está rejuveneciendo a Sara, ¿sí? Es para que nuevamente la costumbre de las mujeres le llegue. Es decir, para que nuevamente ovule y nuevamente le llegue la menstruación. Para que nuevamente vuelva a ser una mujer fértil. Si está rejuveneciendo a Sara, aparte de la que la rejuvenece, la sana, quiere decir que ahora tiene una matriz fértil, capaz de concebir un hijo. Ok, pero también tiene que rejuvenecer a Abraham. Va rejuveneciendo a Abraham y se va tornando un hombre varonil, viril, fuerte, potente, sexualmente hablando. ¿Y Dios para qué hace eso con ese viejito y con esa viejita? Pues para que a través de ese viejito y esa viejita nazca Isaac, que es el hijo de la promesa, que es producto de un milagro. Pero ¿qué hace Abraham cuando se siente fuerte, cuando se siente viril, cuando se siente potente? Pues entonces se mete con Agar. ¿La culpa es de Dios? La culpa es de Dios, que Dios me esté dando fuerza. La analogía, que Dios me esté dando plata, me está prosperando, me está progresando, firmé otro contrato, me dio más trabajo, me subieron el sueldo, un aumento, un ascenso, me está haciendo progresar, y yo me gaste la plata en prostitutas, y yo me gaste la plata en negocios ilícitos, y yo me gaste la plata en vicios. ¿Dios es el culpable? Es Dios el culpable. Dios es responsable del progreso. Dios es responsable de la prosperidad. Dios es responsable de la restitución, de la restauración y de todo eso bonito y todo eso chévere. Pero lo que ocurra con todo eso bonito que está viniendo a mi vida, el único responsable soy yo. ¿O en qué momento él dijo, Abraham, métete con Agar? Nunca. Abraham, métete con Setura. Nunca. Abraham, tengo un poco de chinos. Nunca. Le dijo en Isaac.
Punto. Y entonces, no falta el que argumente esto. Y entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Al preguntarse eso, usted vuelve a echarle la culpa a Dios. Porque ¿en qué momento Dios se comprometió en la palabra a ser como ese cuidandero del ser humano? Haga de cuenta ese niño que comienza ahí como en el caminador. ¿Quién tuvo caminador? O un hijo que metió en un caminador, o un nieto que metió en un caminador. Y entonces comienza con esas rueditas para allá y para acá. Pero ¿cuándo Dios se comprometió a andar detrás del ser humano para que el ser humano no se destortille contra el mundo? Nunca. Nunca. Ahí tiene usted el recurso, ahí tiene usted lo que yo le di. Si usted utiliza eso para destortillarse contra el mundo, destortíllese contra el mundo. Pero Dios debería cuidar a todos los seres humanos. Sí, claro, si su amor no fuera soberano, el Señor cuidaría a todos los seres humanos, se convertiría en la niñera, se convertiría en la sirvienta de todos los seres humanos. Pero como su amor no es así, sino que su amor es soberano, entonces ya es otro cuento y es a otro precio. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Y está quedando claro? Y está quedando claro. Y lo que está quedando claro que aterra, ¿cuál es la impresión? Muy fuerte para mí. O usted diría justo, sensato, lógico, racional. ¿Cómo le parece lo que estamos diciendo? Entonces, seguiremos diciendo, pobrecito Ismael, pobrecita Agar, pobrecita Cetura, pobrecitos los hijos de Cetura. ¿Seguiremos hablando de esa manera? Cuando Dios desde el principio, Dios no es caprichoso, Dios desde el principio lo había dicho. Por eso la elección, la escogencia, la predestinación, Dios la hizo ¿cuándo? ¿Cuándo? No la hizo a última hora, ¿no? Porque eso sería ser como caprichoso, como ventajoso. Pero Dios esa elección, esa escogencia y esa predestinación la hizo ¿cuándo? La hizo antes de la creación, la hizo antes de la fundación del mundo. O sea que se cuenta que Dios avisa las cosas desde el principio. Y lo que yo tengo que hacer es prestarle atención o pararle bolas a lo que el Señor está diciendo desde el principio. Pero si yo me olvido, hago caso omiso de lo que el Señor está diciendo desde el principio y tomo mis decisiones en la carne, después yo no puedo imponerle al Señor los resultados de mis decisiones en la carne. Por eso es como venir con la consecuencia de mi decisión en la carne. Consecuencia de mi decisión en la carne es Agar e Ismael. Y tratar de venir a imponérselo a Dios. Señor, bendígalos. Señor, quiero que en esta simiente haya bendición. Porque Dios va a decir, no, Señor. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque yo prometí desde el principio puse las reglas del juego, como en todo juego. Vaya a jugar usted un dominó, vaya a jugar usted un parqués, vaya a jugar usted un ajedrez, vaya a jugar usted unas damas chinas, o bueno, en este tiempo hay multitudes de juegos de mesa. ¿Acaso lo primero que hay que hacer no es dejar las reglas del juego claras desde el principio? Si usted va a jugar parqués, ¿a quién le gusta el parqués? A ver, aquí no queremos ningún santurrón, ningún religioso que diga, ay no, yo no, porque yo sería incapaz de meter a la cárcel a alguien. No falta esa clase de santurrones. ¿Pero a quién le gusta el parqués? ¿Quién juega parqués? ¿Cuándo jugamos parqués? ¿Cuándo nos encontramos y jugamos parqués? Pero con toda, metiendo a la cárcel. Con toda, robando cielo. Uy, ¿cómo así robando cielo? Con toda. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y acaso no hay que dejar claro desde el principio si vamos a jugar cazando? ¿Si vamos a jugar metiendo a la cárcel? ¿Si con cuántos pares sacamos una ficha? ¿Si se puede devolver y matar a alguien en reversa? ¿Acaso no hay que dejarlo claro desde el principio?
¿O es solamente sacar el tablero, escoger las fichas y ya comienza el que quiera y juguemos? No, 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 porque yo le eché a la cárcel a usted, usted nunca juega echando a la cárcel y ahí tenemos nosotros nuestro problema porque las reglas no se dejaron claras desde el principio. Ahora, nuestro Dios, que es soberano y es perfecto, ¿usted cree que no deja las reglas claras desde el principio? Por supuesto que sí. Y Dios desde el principio dice, mire, yo tengo a unos escogidos, a unos elegidos, a unos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Punto. Ya. ¿No me parece? Ah, pues no juegue. Yo no juego así. Pues no juegue. A eso debería jugarse de otra manera. Debería, pero no se va a jugar de otra manera. Porque Dios es soberano. Es que a mí me enseñaron, a usted le enseñaron, pero no es así aquí. No. Con mi papá jugábamos de otra manera. Vaya, juegue con su papá. Aquí no. Originalmente la regla, originalmente ¿en dónde? No se invente nada. La única originalidad se encuentra en Dios. Punto. Él es el que pone las reglas. Ya, se acabó. Y la regla, otra vez volvemos al contexto. En el caso de Abraham es, Abraham, venga, le digo. A ver, si usted fuera Abraham, usted no tiene hijos, usted tiene una esposa llamada Sara. Y Dios le dice desde el principio, venga, venga, venga. Abraham, con Sara va a tener un hijo, ¿sí? Y en Isaac le será llamada descendencia. O sea, en el hijo que usted, Abraham, va a tener con Sara, su mujer, ¿sí? Le va a ser llamada descendencia. ¿Está claro, Abraham? Sí, señor. Y se metió con Agar y tuvo a Ismael, después se metió con Setura y tuvo otros 6. ¿La culpa es de quién? Se repite en el versículo 9, ¿no? Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Note lo que dice, versículo 9. Sara, viejito es con Sara. Y mire lo que dice el versículo 7. En Isaac te será llamada descendencia. Viejito es con Sara. Y a través del hijo que va a tener con Sara, que se va a llamar Isaac. Es con Sara y con Isaac, con nadie más. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Y se metió con Agar. Sí, señor. Y se metió con Setura. Sí, señor. Y tuvo 7 hijos más. ¿Así somos? Ahora el versículo 10, el versículo 10 dice, y no solo esto, no solo esto, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ¿de quién? De Isaac, nuestro padre. Pues Rebeca fue la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Y lo que dice? Pregunta, ¿cuántos hijos tuvo Rebeca? ¿Cuántos hijos tuvieron Isaac y Rebeca? ¿Cuántos hijos tuvieron Isaac y Rebeca? Mucha demora, hombre, para contestar eso. Muy bien, Natalia, muy bien, Marta León. 2. Falta el que esté por allá mirando en el buscador de internet. ¿Cuántos hijos tú? ¿Cuántos? 2. Y me dan los nombres. Muy bien, Jacob y Esaú. Es más, los nombres de ellos están en el versículo 13. Pues no había que ir muy lejos. Jacob y Esaú. Muy bien, volvemos al versículo 10. Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, note, qué impresionante esto. Y dice lo que está dentro del paréntesis en el versículo 11, pues no habían aún nacido, o sea que están en el vientre de la mamá, no han nacido todavía, ya fueron engendrados, pero no han nacido. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Eso está perfecto también. Mire, yo hace muchos años, yo pataleé contra esto porque no entendía.
Si usted está pataleando contra alguna parte de la porción de la Sagrada Escritura, no es que Dios haya equivocado, sino que usted no entiende. Y yo no entendía. Señor, pero entonces, o sea, ¿por qué juzgar, castigar a un individuo que no ha hecho ni bien ni mal, como se dice, que es la condición de un ser humano que está todavía en el vientre de la mamá? El tema es que no puede ser catalogado como pecador aquel que no ha hecho ni bien ni mal. Para ser catalogado como pecador tiene que practicar el pecado. Si no ha nacido, todavía no está practicando el pecado. Es a partir del momento en que nacen que ya practican el pecado. La respuesta de Dios fue, claro, tal cual. Por eso, y entonces, Señor, y la respuesta divina dice, sí, pero es que usted está obviando o está omitiendo, más bien omitiendo otros términos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el término impío. Por ejemplo, el término caído. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? Que aunque no haya hecho ni bien ni mal, porque no ha nacido, por lo tanto no ha practicado el pecado, por lo tanto no puede ser catalogado como pecador. De todos modos, ya en el vientre de la mamá es un impío. ¿Qué lo convierte en impío? El tener una naturaleza impía. Y si tiene una naturaleza impía, la demora es que nazca para que con esa tendencia y con esa inclinación comience a practicar el pecado y sea catalogado como pecador. Es decir, no necesita nacer para ser culpable ante los ojos de Dios. Porque uno encuentra a muchos cristianos decir, pero esa criaturita que tiene en el vientre, inocente, ¿qué pecado va a tener? Ojo, una cosa es decir qué pecado va a tener y otra cosa es decir inocente. Porque evidentemente no tiene pecado, porque no ha hecho ni bien ni mal, porque no ha nacido. Espere que nazca y verá, pero no ha nacido. Pero una cosa es decir no ha hecho mal y otra cosa es decir que es inocente. No es inocente. ¿Y por qué no es inocente? La Biblia dice, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busca a Dios, no hay ni uno. Y no pone como excepción solamente los niños, o solamente los bebés, o solamente los fetos, o solamente los que están en el vientre de la mamá y no han nacido todavía. No, esa excepción no aparece en la Sagrada Escritura. No está en la Biblia, dice sencillamente ninguno. Y para el Señor, por eso uno tiene que estar en contra del aborto, porque ser humano no es la criatura a partir del nacimiento, sino que ser humano es la criatura a partir del momento de la unión de las dos células, el espermatozoide con el óvulo. Eso quiere decir que Dios ya contempla como ser humano a esa criatura que se va formando en el vientre de la mamá, por eso no al aborto. Y sin embargo hay un sector del cristianismo que dice sí al aborto, porque la Biblia enseña que ser humano es a partir del nacimiento, y si no ha nacido todavía, pues no se puede ver como un ser humano. Pero ¿en qué parte, qué Biblia está leyendo? Eso no le enseña la Sagrada Escritura. Entonces volvemos al asunto. Está bien, pero esa criaturita que tiene en el vientre, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal? Ninguno. Hará, todavía no ha hecho. Pero el que no lo haya hecho no quiere decir que sea inocente. No quiere decir que sea inocente porque tiene allá adentro una naturaleza caída. Genéticamente hablando está caído. Genéticamente hablando ese espermatozoide y ese óvulo están caídos. Genéticamente hablando ese espermatozoide y ese óvulo están totalmente depravados, totalmente inclinados hacia el mal. Y ese espermatozoide y ese óvulo, imagínense lo que formaron, esta belleza. Que la Biblia desde el vientre, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, la Biblia dice lo siguiente, mire, dice, impío desde la matriz. Ahí se me aclaró a mí el panorama. Y yo dije, entendí, Señor, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque no puedo decir pecador desde la matriz porque no han hecho ni bien ni mal. Pero sí tengo que reconocer impío desde la matriz. Porque está caído desde la matriz. Porque está genéticamente
depravado desde la misma matriz. De modo que si se trata de ser justo, ¿para dónde tendrían que ir estas dos criaturitas engendradas en el vientre de Rebeca? Si se trata de ser justo. Le hago la pregunta. Si se trata de ser justo, ¿para dónde tendrían que ir las dos criaturitas engendradas en el vientre de Rebeca? Responda usted, por favor. Estoy hablando de justicia, estoy hablando de impiedad, estoy hablando de depravación, estoy hablando de inclinación hacia lo malo. Si se trata de ser justo, ¿para dónde tendrían que ir obligatoriamente estas dos criaturitas? ¿Para dónde? Póngase en modo drástico porque tiene que ponerse. Póngase en modo denso porque tiene que ponerse así. Cuando usted comienza a entender eso y usted comienza a responder eso, mire, el lago de fuego, al infierno, condenados al infierno, ahí es donde usted se sacude la cabeza y usted dice, tengo que predicar el evangelio. Porque el cristiano no predica el evangelio porque no entiende la gravedad del asunto. El cristiano cree que el ser humano está mal, pero no tan mal. Cuando revisamos esto desde la raíz, nos damos cuenta que el ser humano está mal. Terriblemente mal. Completamente mal. Drásticamente, radicalmente, densamente mal. ¿Usted por qué cree que ese día que los niños venían al Señor Jesucristo y venían a escuchar el evangelio y venían a entregarle su vida a Él, por qué ese día el Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque los niños necesitan venir a Él. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque los niños necesitan salvación como lo necesitan los grandes. Porque ese que está en el vientre de esa mamá necesita salvación como la criatura que ya nació. Porque esa depravación, porque esa impiedad, porque esa inclinación, porque la pudrición genética únicamente es solucionada por el poder del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Hay que predicarle el evangelio a una criatura, entonces. Dígamelo. Estoy esperando a que nazca para comenzar a predicar el evangelio. Estoy esperando a que comience a entender. Por ahí desde los 2 años comienzo a predicar el evangelio. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento considera usted que a una criatura hay que comenzar a hablarle de Dios? ¿Desde cuándo? Ay, mamá, no le hable al bebé. No, él no, ¿qué va a entender? ¿Qué va a entender? ¿Cómo que no va a entender? O sea que no lo está viendo como un ser humano ya dentro del vientre. Por eso es que se vuelven pro aborto. Qué drástico esto. Si fuera en justicia, los dos, Jacob y Esaú, tendrían que ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero eso no nos sorprende, ¿no? ¿O a alguien le sorprende esto? A nadie. ¿A quién le sorprende que el ser humano, caído, totalmente depravado, independientemente, que ya haya nacido o todavía no ha nacido, ¿a quién le sorprende que la paga del pecado sea la muerte? A nadie le sorprende eso, todos sabemos eso. Todos sabemos eso. Y volvemos al caso del hijo de Agar y los hijos de Cetura. Aquí no podemos ponernos con, ay, pero pobrecito el hijo de Agar o pobrecito los hijos de Cetura. Porque lo que reina por encima de eso es la voluntad de Dios, la promesa de Dios y la soberanía divina. Y Dios dice, yo ya lo había dicho. A continuación, entonces, con lo que nos encontramos es con lo siguiente. Como eso no sorprende a ninguno de los que tienen conocimiento de la palabra de Dios. O sea, no nos sorprende a nosotros. No. Hay una cosa que sí nos sorprende. Hay una cosa que sí nos maravilla. No que en la justicia divina el que es totalmente depravado sea arrojado al infierno. Eso no nos sorprende, porque lo conocemos, porque la paga del pecado es muerte y porque es justo que ocurra así. Lo que nos sorprende es que alguno de ellos no vaya al infierno. Eso es lo que nos sorprende. Lo que nos maravilla no es que vayan al infierno. Lo que nos maravilla es que no vayan al infierno.
Lo que nos maravilla es que por la gracia, misericordia de Dios, el que está destinado a ir al infierno, el que está destinado a la condenación, el que está destinado al lago que arde con fuego y azufre, ahora tenga un propósito y un destino diferente, y ese destino se llame Jesucristo, y ese destino se llame Reino de los Cielos. Eso sí es maravilloso. Eso sí nos sorprende. Eso sí nos maravilla. Eso sí nos llama la atención y decimos, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Es una injusticia lo que está pasando ahí? Sí, por un lado sería una injusticia si no lo entiendo bien. Pero por el otro lado yo entiendo que la gracia de Dios es soberana, la misericordia de Dios es soberana, el amor de Dios es soberano. Y entiendo que Dios hace lo que en su propósito había determinado para que ese individuo que Él había escogido, elegido, predestinado desde antes de la fundación del mundo, crea en el Evangelio. Y recuerde que el Evangelio es la justicia de Dios. O sea que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, entonces no es injusto que no vaya al infierno. No es injusto que no vaya al lago que arde con fuego y azufre. Porque el Evangelio es la justicia de Dios. Es justo que ahora no vaya al infierno. ¡Qué tremendo! Es justo que ahora no vaya al lago que arde con fuego y azufre. Es justo que ahora sea salvo. Y eso es una maravilla obrada por la gracia y misericordia de Dios solamente. Porque yo estuve en el vientre de mi mamá, impío, totalmente depravado. Porque yo estuve en el vientre de mi mamá, impío desde la matriz, dice la Sagrada Escritura. Una criatura, sí. No había hecho ni bien ni mal, ok. Inocente, no. Inocente, no. Nací. Y desde que nací, pequé. La Biblia es clara al decirlo. Desde que comienzan a hablar, hablan mentira, hablan engaños, cosas que no son. Pasé por una niñez depravada, por una adolescencia peor. Pero a su debido tiempo, el Señor me llamó por su misericordia. Y al llamarme, me concedió el arrepentimiento, hizo que me arrepintiera. Me concedió una medida de fe, hizo que yo creyera. Creí en el Evangelio. Y entendí ese día que este impío desde la matriz había sido escogido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y lo extraordinario entonces no era o no es, lo extraordinario no es que yo estaba condenado al lago que arde con fuego y azufre, porque eso era justo. Lo extraordinario es que ahora no hay ninguna condenación para mí en Cristo Jesús. Eso es lo extraordinario. Y eso se llama gracia soberana. Y eso se llama amor soberano. Y eso se llama misericordia soberana. Y yo le debo mi salvación, mi destino, a su gracia soberana. Y si alguien más le debe su salvación, su destino, a la gracia soberana de Dios, pues dele gracias a Dios en este momento. Alabe el nombre de Dios. Y ahora, esta doctrina con la cual yo luché muchísimo en mi ignorancia, pues es la doctrina que yo más quiero, que yo más amo, porque le debo la vida a esa doctrina, a ese entendimiento. Y la estudié y la estudié y la estudié para poderla entender bien y para poderla enseñar bien. Hice lo que está dentro del paréntesis. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué?
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Note, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, ¿cuándo los eligió? ¿O cuándo eligió? Desde antes de la fundación del mundo. Y si lo eligió, fue para un propósito. Si lo eligió, si lo escogió, si me escogió, si lo escogió usted, fue para un propósito. Note, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y mira lo que dice, no por las obras, no por mis obras. Porque si fuera por mis obras o por sus obras, nuestras obras nos condenan. Entonces no puede ser por las obras. No por las obras, sino por el que llama. ¿Y quién es el que llama? El mismo que escogió. ¿Quién es el que llama? El mismo que estableció un propósito para mi vida. ¿Alguien lo está entendiendo? Hablar de esto no es fácil. No es fácil. No porque estamos hablando de la pobrecita Agar o el pobrecito Ismael o la pobrecita Cetura o los pobrecitos hijos de... No. Sino porque, no porque estamos hablando del que se condena, sino porque estamos hablando de esa gracia tan impresionante en el que se salva. Por eso digo, no es fácil hablar de esto. Y cuando estaban en el vientre, mire que están en el vientre, y viene Dios y otra vez pone las reglas del juego desde el principio. Ese es nuestro Dios. Dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿El mayor servirá al menor? Sí, Señor. Pero ¿acaso no qué? Entienda que Dios es soberano y Dios hace como quiere. No, pero es que la norma es que el menor sirva al mayor, porque el mayor es el primogénito, es el primero, y los otros tienen que estar relegados y sometidos al mayor. Y Dios dice, sí, pero si yo lo digo, no es así. Si yo digo que el mayor sirve al menor, si yo digo que el primogénito será el siervo del que nació de segundas, pues entonces será así y punto, porque yo soy un Dios soberano. ¿Y alguien le puede decir a Dios, me parece injusto? ¿Quién le puede decir a Dios, me parece injusto lo que hiciste con Agar? ¿Me parece injusto lo que hiciste con Ismael? ¿Me parece injusto lo que... ¿Quién le va a decir a Dios? ¿Quién va a tratar a Dios de injusto? A Dios lo tratamos es de misericordioso, lleno de gracia y lleno de amor. No se puede tratar de otra manera. Y terminamos la clase de hoy leyendo el versículo 13 que dice, como está escrito, mire, está escrito, Dios lo dejó escrito. A Jacob amé. Uy, Dios mío. Terminamos, no lo explicamos hoy, sino dentro de 8 días. A Jacob, ¿no es cierto? Que era el menor, dice, a Jacob amé. ¿Por qué lo amó? ¿Por ser el menor? Ay, vuelvo a leer el versículo 11. Que no es por las obras, sino por el que llama. Que no es por las obras, sino por la elección. Que no es por las obras, sino por la soberanía divina. Y por la elección, Dios dijo, a Jacob amé. Y a Esaú aborrecí. Y Dios lo dijo, y estos dos no habían nacido. ¿Por qué amó a Jacob? Dios es soberano. ¿Por qué aborreció a Esaú? Dios es soberano. ¿Pero qué hizo Jacob para que lo amara? Hombre, otra vez el versículo 11, que no es por las obras. Que si no hubiese existido un propósito divino de elección, escogencia o predestinación en Jacob, Dios no diría a Jacob amé. Tendría que decir a Jacob y a Esaú los... A ver quién me lo está entendiendo. Quien ya lo entendió responda. Vuelvo y le hago el planteamiento, vuelvo y le hago la pregunta, pero usted concentradito. Que no es por las obras, que si no hubiese existido un propósito en cuanto a la elección, escogencia o predestinación de parte de Dios para con Jacob, entonces Dios no diría a Jacob amé, sino que estaría diciendo a Jacob y a Esaú los aborrecí a los dos. ¿Por qué? ¿Por pecadores? No, porque no han nacido y no han hecho ni bien ni mal. Entonces, por impíos, porque genéticamente están corrompidos, están totalmente depravados.
Porque no hay ninguna criatura que esté en el vientre de ninguna mujer que pueda ser llamada inocente criatura. No es inocente criatura. Es una criatura, pero no es inocente. Por eso la necesidad de predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Por eso la necesidad de predicar el evangelio a los niños. Por eso la necesidad de predicar el evangelio a las criaturas que están dentro de los vientres de sus mamás todavía. Bendito Dios, te damos gracias. Eres tan grande, eres tan bueno, tan maravilloso, Señor Dios. Esto no se puede predicar, esto no se puede enseñar si tú no estás presente, mi Señor. Y esto es verdaderamente el evangelio. Cualquier otra cosa, Señor Dios, no es sino una perversión del evangelio. Esto es lo que enseña tu santa palabra. Lo que tú enseñaste, lo que enseñó Pablo, Pedro, lo que está en la Biblia. Hablar de escogidos para salvación, hablar de predestinados para salvación, es sencillamente hablar de lo que está escrito en tu palabra, mi Dios. Te pido que esta palabra no se quede aquí. Te pido que esta palabra trascienda, vaya y penetre las mentes y los corazones de muchas personas. Que esta palabra recorra el mundo, Señor Dios. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que a través de nosotros sea predicada esta palabra. Que a través de nuestros dedos sea compartido este link. En lugar de compartir tanta cosa vana, tanta tontería, que compartamos cosas que realmente a la humanidad les nutra y les alimente. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.